Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas y todos los instigadores de amor. Nuevamente estamos aquí en este episodio número 12 con una invitada muy especial. Y es que se ha puesto muy de moda el tema de las constelaciones familiares. A veces no sabemos si hay personas serias trabajando en esto, si en realidad funcionan, cómo funcionan, para quiénes sirve. Es posible que yo pueda relacionar mis relaciones con mis padres, con mis hijos, dependiendo de hacerme una constelación o necesito varias constelaciones. ¿Qué es esto del orden sistémico familiar? Bueno, para esta y para muchos otros temas que vamos a conversar en esta horita, tenemos como invitada especial a Yalile Jaime Sosa. Yalile es venezolana, es ingeniera de sistemas, terapeuta sistémica, neurocoach, sistémica, tallerista con 3 años de experiencia, terapeuta Reiki, Advanced Pranic Healing Course, constelaciones familiares, también trabaja con medicina tradicional china. Y bueno, aquí tenemos una persona dedicada a estudiar el ser humano, a compartirnos, y hoy vamos a trabajar un tema muy simpático, porque nos hemos dado cuenta que aún siendo adultas, hacemos pataletas de niñas. Tenemos pataletas emocionales y bueno, y yo quiero que esto lo relacionemos mucho con el orden sistémico y con las constelaciones. Muy bienvenida, Yalil, de Karen y yo estamos absolutamente felices de tenerte acá. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación y bueno, y por esta oportunidad de seguir sembrando esta semillita de conciencia en estos cambios tan profundos que la humanidad está transitando. Amo estos espacios. Muchas gracias. Karen, amiga. Sí, gracias. Bueno, nuevamente agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí. Sé que tu tiempo es sagrado, como bien dices tú, porque hay muchas cosas que compartir, muchas cosas por dar a las personas que, si bien es cierto, están en búsqueda de eso, de ser libre de manera consciente, de poder conectar con nuestras emociones, de poder identificar, como bien dice Cristina, y como dice el nombre de este episodio, esas pataletas que como adultos a veces hacemos como si fuéramos niños, ¿no? Y preguntarnos también qué tan equilibrado estamos emocionalmente, si somos libres, si nos sentimos todavía dependientes, si queremos cortar ese cordón, ¿no? Si nos hemos planteado en algún momento cómo sanar con papá, con mamá y por qué es importante. Entonces yo creo que hay muchas preguntas, muchas dudas que hoy tú, querida mía, lo vas a poder absorber a todas las personas que puedan ver este episodio, que empiecen a verlo y puedan decir, ok, mira, esto es lo que me está pasando y esto es lo que necesito, ¿no? Entonces, bienvenida nuevamente y este espacio es para ti. Bueno, todas las preguntas de introducción súper importantes, porque sí, efectivamente, bueno, hay muchas dudas con respecto a las constelaciones, ¿no? Pues es una terapia que no tiene mucho tiempo, ¿sí? El maestro Bert Hellinger murió hace 2 años, de 93 años, y él empezó con esto a los 50 y tantos, o sea que tiene aproximadamente 40 y algo de años en el mundo. Y es una terapia que definitivamente ha revolucionado la conciencia. ¿Por qué? Porque es una terapia diseñada para poder resolver conflictos de cualquier tipo, ¿sí? En las constelaciones familiares se trabaja con la energía de la persona, con el inconsciente de la persona. Y te permite ver lo que realmente hay detrás de cualquier situación que tú estés viviendo que de alguna u otra forma te afecte emocionalmente. Uno de los fundamentos principales de las constelaciones es que dentro del sistema familiar existe algo llamado orden y jerarquía.
Y el orden y jerarquía, bueno, obviamente tiene que ver con nuestros ancestros, pero también con la posición que ocupamos con respecto a papá y a mamá. ¿Por qué es tan importante sanar con papá y mamá? Porque prácticamente nosotros en la adultez lo que hacemos es una repetición de sensaciones emocionales. Es decir, las emociones que nosotros grabamos desde el momento que fuimos concebidos hasta los 6 años son las emociones que vivimos en la adultez. No repetimos no repetimos la experiencia, sino situaciones que nos lleven a vivir esa emoción que en infancia no logramos consumar, que no logramos soltar, vivir, porque obviamente el niño no tiene cómo hacerlo. Por eso yo siempre digo que cuando una persona llega a mi consulta, llegó Karen a consulta, quien yo veo es a Karen la niña, ¿sí? Porque todos somos niños haciendo pataletas en cuerpo de adultos, ¿sí? Y esto hay personas que dicen, bueno, no me vas a venir con que tengo que sanar con mi infancia, con mis padres. Pues sí, no hay otro camino. Sí. Es el único camino, o sea, no existe Ajá. una pastillita mágica y por medio de las constelaciones, o sea, ¿qué es lo que pasa en una constelación? En la constelación yo lo que voy a buscar es la lealtad que yo tengo al sistema familiar. ¿Qué es una lealtad? Una lealtad es una situación que haya sucedido en alguno de las líneas transgeneracionales, ¿ok? Que haya causado dolor o que haya causado miedo o que haya causado rabia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una enfermedad, una infidelidad, un asesinato, una estafa, un abuso, violencia, cualquier situación que cause malestar en la familia. Cuando sucede una situación de este tipo, ¿qué es lo que hacemos? Si alguien se porta mal, tú eres el malo, ¿no? Enseguida juzgamos, o sea, tú te portaste mal con mi abuela, tú abuelo eres el malo porque tú golpeabas a la abuela. Y lo excluimos. Exacto, al hacer eso estamos excluyendo del sistema a una persona. ¿Y qué dice la conciencia familiar? La conciencia dice, ya va, para que tu papá exista, tu abuela y tu abuelo tuvieron que unirse para que naciera tu papá. Pero resulta que tu abuelo lo han excluido porque era violento. Entonces el sistema dice, me falta una pieza. ¿Quién? Un hombre violento. Entonces lo más seguro es que papá sea violento, que yo me case con una persona violenta o que yo me consiga en trabajo con jefes violentos. ¿Sí? Entonces eso es una lealtad que viene repitiéndose. Nosotros no somos conscientes, a pesar de que conocemos, de que podemos decir, mira, no sé, en mi familia, si yo me pongo a sacar la cuenta, todas las mujeres se han quedado solteras. Lo sabemos, pero no lo vemos como una lealtad. Eso es una lealtad. Yo Una soy pregunta, fiel. una pregunta que te quería hacer ahí. ¿Existe solamente ese tipo de lealtad con las situaciones que vienen a ser conflictivas, disruptivas, traumáticas? ¿O también ese tipo de lealtad podría llegar a favorecer a las generaciones que vienen de acuerdo a que sea algo bueno? Por ejemplo, Por una supuesto. persona que fuese muy generosa dentro de mis antepasados, que ayudara, que todo eso. Sí, nosotros también heredamos las virtudes de nuestros ancestros, la valentía de nuestros ancestros, la sabiduría de nuestros ancestros, la magia que vivieron nuestros ancestros. O sea, recuérdate que actualmente la ciencia dice que desde la abuela ya nosotros tenemos en nuestras células información. Entonces, si la abuela tuvo, no sé, una vida hermosa de paz y amor, nosotros tenemos esa información. ¿Sí? Pero si tuvo una vida en donde vivió posiblemente algún trauma, también esa información la tenemos. Digamos que la ciencia genéticamente ha demostrado hasta una tercera generación que heredamos las emociones de nuestros ancestros. Desde las constelaciones nosotros decimos que hasta 16 generaciones detrás nosotros podemos estar influenciados, ¿ok? Mucho, mucho más allá. Entonces, la lealtad, ¿por qué se produce? Porque
Si hay un comportamiento que caracteriza a mi familia, yo tengo que comportarme igual, porque nosotros por supervivencia siempre estamos buscando pertenecer, ¿sí? Y el primer lugar a donde buscamos pertenecer es a nuestro sistema familiar. Entonces, si todas las mujeres se quedan solteras, pues yo me quedo soltera, porque si no me van a excluir. Y desde la supervivencia, si me excluyen de mi tribu, ¿qué pasaba con esa información que tenemos nosotros en el primer cerebro, en el cerebro reptiliano? Es que yo tengo que pertenecer a una tribu porque si me sacan me muero, ¿sí? Entonces, esa es la asociación que hay a nivel, digamos, inconsciente. Y por eso yo me veo implicada en las historias de mi sistema familiar. Hay como un temor inconsciente a que si me salgo de esa historia, dejo de pertenecer. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces esas historias, pues son historias que nos hacen daño, porque no nos dejan avanzar, porque si en mi sistema hubo, no sé, miedo a, de repente, alguien migró, por ejemplo, y perdió todo, entonces si yo quiero, no sé, irme a estudiar a otro país, se activa esa memoria y se van a presentar situaciones que no me dejen. O si me voy, me va a ir mal, porque es el sistema protegiéndome. Al final, aquello que vemos que es malo, realmente lo que está haciendo es protegiéndonos desde una historia que funcionó en aquella oportunidad, pero obviamente en la actualidad pues no estamos en las mismas condiciones. Por eso es que nosotros tenemos que entregar. Las constelaciones lo que nos ayuda es a entregar aquello que no nos es útil y quedarnos con lo que es útil, porque esa persona vivió lo que vivió y tomó un aprendizaje. Yo me quedo con el aprendizaje, pero entrego lo que no me es útil. Bueno, y esto sucede durante la sesión de constelación, sucede días después, cuánto tiempo toma, tenemos que constelar varias veces. Yo creo que son preguntas que muchas personas se Sí, hacen, porque la referencia que la mayoría de las personas tienen es esta serie de mi otro mi yo, otra, mi otra mi yo. otra yo, ajá. Y entonces, pues, uno se queda como con todo lo artístico y lo bonito, pero a la larga, cuando una persona se ve empezando porque estamos en un mundo donde hay gente que es muy seria como tú, que viene varios años trabajando con esto, estudiando una cosa, estudiando otra, pero hay personas que no lo son. Entonces, pues, da un poco de miedito. Y entonces como que uno quisiera saber, bueno, ¿qué sucede? ¿Sucede en la sesión? ¿Sucede varios días después? ¿Tengo que constelar varias veces? Por ejemplo. Mira, a mí me gusta siempre explicarlo así. Una constelación es, imagínate un lago, ¿sí? Y yo Ajá. tiro una piedra en el centro del lago. Eso es la constelación. ¿Qué va a generar en el lago? Una onda expansiva. Esa onda va a remover, digamos, la tierra que está en el fondo, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar que esa onda se expanda por completo para ver qué quedó. ¿A qué voy con esto? Muchas personas constelan y quieren hacer otra constelación. Es como tirar una piedra en lo que esa onda va arreglando. Ujú. Entonces puede perjudicar de alguna forma lo que ya moví. Yo siempre le digo a la gente, sí, tienes muchos temas y para mí, chévere, agendamos y te constelo tantas veces, pero por experiencia, yo soy de las que me gusta decir a la persona, vamos a tomar el tema más importante, porque muy probablemente sea una lealtad lo que tú tengas y lo demás sea desorden. Entonces, arreglamos la lealtad y eso muy probablemente te ordene los demás temas. Y siempre le digo a las personas, vamos a darnos un tiempo, porque la constelación sí o sí mueve, sí o sí te va a quitar de un lugar y te va a llevar a otro. Entonces, a mí me gusta esperar para no intervenir en un movimiento que ya se ha hecho. ¿Cuántas veces puede constelar la persona? Las veces que quiera, pero no debe constelar un mismo tema de manera corrida. Otra de las cosas que a veces sucede es que hay personas que dicen, mira, yo me quiero constelar el dolor en el brazo, pero también me duele la pierna, entonces son dos constelaciones. Le digo, no, vamos a constelar el dolor, porque el dolor tiene una sola implicación. ¿Ok? Entonces un solo movimiento puede abarcar varios aspectos de lo que tú puedes traer a consulta. Entonces, Ujú.
yo diría que eso es relativo. Aquí no se puede generalizar porque cada persona es un mundo totalmente distinto al otro. Cada persona es un trato totalmente diferente. Cada persona tiene su propia percepción, aún siendo de una misma familia, así sean gemelos que se hayan criado juntos, créeme que son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, decir a una persona, mira, en tantas sesiones es falso. O sea, por lo menos desde mi experiencia, yo le digo, vamos avanzando y vamos revisando en el camino. Tiempo de resultado, eso depende. Hay personas que han constelado, por ejemplo, una molestia, un problema de salud y en el momento de la constelación, mira, se me quitó, al otro día se me quitó. Como he tenido casos de, por ejemplo, chicas que no pueden tener bebé y al año han tenido resultado, ¿sí? Porque si bien es cierto la constelación te mueve, tú también necesitas poner tu parte, ¿sí? Claro. Y yo he aprendido que la vida de algún modo te mueve, pero te pone a prueba. Entonces, después que tú ves lo que ves en una constelación, sí o sí tienes que tener una comprensión distinta de la vida. Y a través de esa comprensión distinta, no solamente tienes que ver el cambio en el tema, sino que esa comprensión llevarla a todos los ámbitos de tu vida. Entonces, cuando tú puedes, que es lo que llamamos la mirada sistémica, que tú puedes ver más allá de los hechos, entonces es como que eso podría acelerar los resultados de la constelación. He tenido casos, por ejemplo, de personas con cáncer que han constelado y tuve 2 casos de 2 señoras con un cáncer, ya estaban en fase final. Las señoras mueren, pero ¿qué dicen los hijos? Que murieron en paz, tranquilas. ¿Ok? Como también he tenido casos de personas con cáncer que han superado la enfermedad. O sea, todo es relativo porque nosotros realmente no sabemos cuál es el propósito que esa alma tiene. Sin embargo, pues digamos que lo que uno busca en una terapia es que el alma transite lo que tenga que transitar desde el menor conflicto posible, desde la parte más suave, más bonita de la vida, es lo que la tranquilidad de cómo experimentar la vida. Entonces, está la lealtad, pero para yo tener una lealtad necesito un programa. Es decir, necesito algo que me haya servido a mí de referencia para yo poder ser leal a una historia. Y ponemos un ejemplo. Supongamos que yo traigo una lealtad a, no sé, a la infidelidad. Ah, ok. Entonces, muy probablemente mi papá o mi mamá sean infieles. ¿Sí? Entonces ya eso me crea a mí una situación en donde me desordeno con papá y mamá. ¿Y qué hago? Me muevo del lugar. Me muevo al lado de papá, me muevo al lado de mamá, o si critico a uno de los dos, entonces me coloco como que si yo soy la mamá de mi mamá o de mi papá. Y desde las constelaciones, mamá y papá es todo en nuestras vidas. O sea, papá es mi capacidad de materializar, papá es mi capacidad de poner límites, papá es, yo proyecto, mejor dicho, la imagen de papá sobre todo lo que es autoridad, ¿ok? Sobre el Estado, jefes de trabajo, profesores, todo lo que mi mente sienta que es autoridad, automáticamente la proyección es papá. Mientras que mamá es la vida, mamá es la relación con mi cuerpo, la relación con la comida, mamá es el dinero, mamá es donde habito, el útero, igual el trabajo físicamente donde habito, eso también representa a mamá. Mamá tiene que ver con la sangre, con la vida en general. Entonces, si yo tengo un conflicto con papá y mamá, pues son múltiples los aspectos que en mi vida voy a tener situaciones conflictivas, porque es una Y, proyección. y dado que los conflictos con mamá y papá son los que nos marcan en principio, supongo yo, como la primera línea de marcación, entonces es ahí que la niña toma
el poder en una discusión y en una situación difícil, ¿es por eso? Sí, fíjate, las emociones, yo particularmente, yo digo que las emociones son el mapa del alma, ¿sí? Ujú, Porque las emociones es una energía que se produce como consecuencia de un estímulo externo, ¿verdad? Si tú me miras mal, de repente, ay, me va a doler un poquito, pero ya, me dio tristeza, pero ya, o me va a dar rabia, pero, o sea, se supone que una emoción puede durar entre 5 minutos y es mucho, que yo sienta la rabia, porque la emoción es necesaria, porque yo con rabia pongo límite, yo con la tristeza entro en mí, ¿sí? Yo con el miedo puedo tomar una decisión, que es el miedo instintivo, ¿ok? Con la alegría, pues obviamente estoy alegre. Pero fíjate, la emoción dura poco, por lo tanto la alegría dura poco, ¿ok? Porque la gente cree, yo quiero estar todo el tiempo alegre. No, las emociones biológicamente duran un poco. Ahora, ¿qué pasa cuando tú me haces algo y yo me quedo? Sí, pero es que Cristina me hizo esto, pero es que no sé qué, pero es que yo me voy a vengar, pero es que la que está pensando de esa manera es la niña. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque quizás lo que tú me dijiste no fue tan fuerte, pero mi mente me mostró en tu gesto un gesto quizás de mi mamá. Y ahí es donde aparece la niña a formar un berrinche. ¿Por qué? Porque fue el berrinche que no pudo hacer cuando estaba pequeña. Porque ¿qué es lo que pasa? Cognitivamente, el cerebro de un niño no tiene recursos para poder gestionar una emoción. El niño lo que hace es llorar, pero el niño no sabe si lo que siente es rabia, si lo que siente es miedo, si lo que siente, o sea, es muy primitivo lo que él siente. Entonces él no sabe cómo exteriorizarlo y nosotros como adultos pues tampoco entendemos. Y si es un bebé menos porque el bebé no habla. Entonces, ¿qué sucede? El niño llora, pero no sabe qué es lo que está pasando. Por lo tanto, eso se queda como un trauma dentro del cerebro, ¿sí? Una mirada que yo venga, mira, mamá, saqué A en mi nota y mamá estaba ocupada y me dijo, ahorita no, listo. Si yo estoy vulnerable en ese momento, ¿qué siento yo que mi mamá me rechazó? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esas eventualidades se forman traumas físicos en el cerebro, porque el niño no lo puede exteriorizar, el niño no sabe qué es lo que está viviendo. Entonces, aquello que no se manifestó en la infancia, el cerebro actúa por proyección, ¿sí? Por arquetipos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo algo que se relacione con algo que viví en la infancia, va a reaccionar la niña. Y si, por ejemplo, vamos a suponer un niño que haya sido violentado físicamente por papá, va a ser un adulto que va a violentar o se va a ir a todo lo contrario y va a ser demasiado sumiso. ¿Ok? No hay un equilibrio. Mientras que una niña violentada por papá va a ser una mujer que va a buscar que la violenten en la adultez. Son esas mujeres que son maltratadas, que son golpeadas, que en el trabajo no las respetan. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del amor que ellas aprendieron en infancia. ¿Ok? Si es un niño violentado por mamá, el niño se puede volver muy dócil, pero tiene una ira capaz de hacer daño, muy escondida. Mientras que la niña violentada por mamá normalmente tiende a deprimirse. Nosotros decimos que una persona que esté desconectada, cuando una persona está deprimida es porque está desconectada de mamá, es porque está desconectada de la vida. Entonces, papá y mamá es lo más importante para sanar. O digamos que lo que hay que sanar es esa niña que habita dentro de nosotros, esa niña que forma pataletas en la adultez, el nivel de tolerancia que tú tienes, porque se supone que nosotros somos seres resilientes, somos tolerantes, pero cuando somos muy intolerantes ante lo que sucede en nuestro entorno, es la niña, es el niño al que se está mostrando. Y la única manera de poder sanar eso es yendo a ese momento
Y como le digo yo a la gente, si te quieres meter en la selva, yo te tomo de la mano y yo te acompaño y vamos a atravesarlo. Y es vivir nuevamente el evento traumático. ¿Por qué? Porque es la única forma que el cerebro pueda soltar. Y tú sales de la pataleta. Te Ok, vuelves un adulto Claro. emocional. Digamos dale, que, o amiga. sea, sí, digamos que una vez que, o sea, haces la constelación o la terapia, eh, empiezas a ser consciente de que sí había, o sea, sí existía una emoción por parte de tu niña interior, no de la adulta, ¿no? Llegas a la emoción, la vuelves a vivir, conectas con la emoción, pero también te das cuenta de que eso ya pasó, de que es momento de soltar y de que no fue culpa ni de papá ni de mamá, simplemente fue un momento que pasó que te ayudó, digamos, a aprender algunas cosas y una vez que ya eres consciente de que eso ya no está, ya no pertenece a tu presente, como que ahí es donde lo que tú decías, ¿no? Empiezas a estar en paz contigo misma, empieza las cosas a fluir mejor porque ya vas soltando esa mochilita Claro. que llevas, ¿no? Entonces, Sí, es sí. importante, o sea, si bien es cierto, conectar con esas emociones, pero ¿cómo lo hacemos? Solo no lo podemos hacer, tenemos que obviamente No. buscar a una persona que nos pueda guiar, que nos pueda, que puedas estar, como dicen, en sus 5 sentidos de poder escuchar qué es lo, o identificar qué es lo que realmente yo llevo dentro, ¿no? ¿Cuál es esa lealtad, como bien dices tú? Sí. Fíjate, eso que tú dices, o sea, y siempre la gente se pregunta, ¿y cómo hago yo para perdonar, por ejemplo, a mi papá que me abusó sexualmente? ¿Sí? Ujú. Que es un caso fuerte. O cómo perdono yo, también tuve un caso a mi papá que mató a mi mamá, ¿ok? Ante casos así, fíjate, es lo más que he podido comprender, ¿ok? Porque yo cuando hago las constelaciones, yo utilizo mucho el neurocoach, ¿ok? Para poder entrar más en el inconsciente de la persona. ¿Y qué es lo que yo he podido ver? Que la persona puede está molesta porque sí, o sea, tú, papá, me abusaste, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la sociedad? Por un lado te dicen, ese es o sea, ni lo mires, ¿ok? Estoy molesta con él, pero eso a mí me va a cerrar muchas puertas. Yo tengo que reconciliarme, pero no con él. La reconciliación la hago yo aquí con mi historia. Y el gran problema que tenemos ante estos eventos, que los puse un poquito aciditos porque son los más difíciles, ¿no? Es que hay una lucha en el interior de la persona en que, ¿por qué lo hiciste? O sea, si eres mi papá, es como que te odio, pero en el fondo, cuando escarbamos, mi lucha es porque yo quisiera que tú fueses diferente, porque en el fondo yo sé que yo vengo de esa persona. ¿Y qué pasa? Cuando yo rechazo a mi padre, me estoy rechazando a mí misma, porque quiera o no, en mí habita ese ser. Claro, yo creo que el reclamo ahí eh, es el lógico, es como tú eres la persona que estaba llamada a protegerme, no a vulnerarme. Entonces, Exacto. poder hacer las paces entre ese te quiero mucho porque eres mi papá y me diste la vida también, está te odio mucho porque me hiciste daño. Y ese conflicto interno, pues, es muy fuerte. ¿Mm? Y tiene consecuencias gravísimas. Gravísimas, ¿por qué? Porque siempre voy a tener problemas con la autoridad, voy a tener problemas con pareja, voy a tener problemas en mi relación con el dinero, me va a costar materializar, no voy a tener fuerza en la vida, porque quien no está conectado con papá es como que una planta, le quito las raíces y la trasplanto a otro jardín sin raíz, o sea, tarde o temprano se va a derrumbar. Entonces la gente Ujú, dice, ok, pero ¿cómo yo me reconcilio con ese monstruo? Entonces, ujú. la reconciliación es aquí y entender que dentro de ti lo que hay es una lucha porque tú quieres cambiar a ese personaje, porque tú no quisieras que fuera el monstruo que es. ¿Mm? Ujú. Esa es la verdadera lucha, no es el odio. La lucha es que yo quiero que tú seas mi papá como yo hubiese deseado que fuese. Entonces, en este caso, recorrer ese momento, ¿qué es lo que hace la constelación? O sea, en la constelación yo lo que puedo ver es
el alma de la persona. Y cuando yo veo el alma, pues ahí están los pactos que nosotros hacemos de alma, ¿no? Y entendemos que lo que se hizo por amor. Por amor porque había una lealtad, por amor porque se tenía que vivir esa historia, ¿sí? Entonces, el aceptar a un padre de este tipo no es que voy a hacer un trabajo para yo poder ver a mi papá y abrazarlo y buscarlo, no, no. Es simplemente aceptar que él es como es, pero eso no implica que tú te acerques a él. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de ti hay un recuerdo traumático y mientras ese trauma esté activo, yo no me puedo acercar a lo que origina en mí el dolor. Entonces, la aceptación la hago aquí y eso no se hace de un día para otro, ¿sí? Entonces, las Claro. personas llegan a constelar temas relacionados con papá, se busca la lealtad, pero tú tienes que hacer un trabajo con papá. Claro, y entender también que, o sea, la reconciliación no es tal vez de la adulta, sino es la niña la que está pidiendo a gritos reconciliarse con papá, ¿no? La Exacto. adulta tal vez no quiere saber nada, pero es la única forma de llegar a esa reconciliación, a esa aceptación a través de la niña, ¿no? Exacto. O la adulta de pronto en su mente ya lo pudo perdonar, pero en su niña todavía no lo ha perdonado. Hay veces, hay ¿Sucede? personas, sí, hay personas que dicen, no, ya yo trabajé con mi papá y ya lo perdoné. No, primero estamos hablando de perdón. Cuando hablo Ujú. de perdón, entonces porque yo me estoy yo me creo superior a mi papá, porque yo lo estoy perdonando y eso es desorden. En cambio, cuando yo digo, te acepto tal cual como eres y aceptar no es que me voy a meter en la jaula contigo, ¿ok? Ujú. Porque si la naturaleza de mi papá es la naturaleza de un león que me puede comer cuando tenga hambre, yo no me voy a meter en la jaula con él. Pero yo respeto su naturaleza, él allá y yo aquí, punto. Lo acepto. Yo sé que no lo puedo domesticar, yo sé que no me lo puedo llevar a la casa, porque cuando tenga hambre me puede arrancar un brazo. Es ¿Entiendes? O sea, posible que el padre sea así porque algún antepasado de él, tuvo algún tipo de también de abuso, de violación, de, no sé, ¿algo así? ¿Es sí. posible? Bueno, normalmente cuando hay abuso, cuando hablamos de abuso sexual, el abuso, quien abusa ha sido abusado previamente. Ujú, Y son conductas, aquí decimos que muchas veces la víctima se vuelve perpetrador. ujú. ¿Ok? Digamos que en el mundo hay dos tipos de personas, hay víctimas y hay perpetradores. El perpetrador por naturaleza no busca ayuda, pero el que busca ayuda es un perpetrador que fue previamente víctima, ¿sí? Ujú. Entonces desde el inconsciente actúa de esa forma. Y parece mentira, pero tú dices, pero no lo estás viendo. O sea, por ejemplo, una mujer que no sé, que sufra de violencia doméstica y uno le diga, anda, pon una denuncia. Y entonces la mujer va y pone la denuncia y después la quita. Y uno dice, pero es que no ves que te puede matar. No, no lo ve. No lo No lo ve, ve. porque ese es su lenguaje del amor. Quizás ella, el amor lo recibe a través del maltrato, porque eso fue lo que vivió en la infancia. Claro, eso es lo que Entonces, aprendió. exacto. Entonces hay personas que llegan como tú dices. Ah, no, mira, ya yo perdoné a mi papá. Mentira. El Ujú. trabajo nuestro, el propósito nuestro como alma es, en vez de ir al futuro, es hacia el pasado. Realmente nuestro propósito es volver atrás y sanarnos. Cuando nosotros terminamos de sanar nuestra relación con nuestra infancia, con nuestros padres, ya no hay más nada que hacer, nos podemos trascender en paz y quizás no reencarnemos más, porque ahí es donde están nuestras mayores pruebas, con nuestros padres. ¿En qué Diga, momento sabes tú que has sanado? En el momento que no te afecte lo que está fuera de ti. En ese momento tú puedes decir, ya he sanado. Por Mm, ejemplo, mira, eh, para nadie es un secreto lo que se vivió en Venezuela. Yo ujú. recuerdo una vez que yo estaba haciendo compras y un viejito fue a pagar y no le alcanzó el dinero y sacó alimentos porque no le alcanzaba el dinero. Y eso a mí me dio tanto sentimiento que yo salí llorando. Yo decía, Dios mío, la gente se está muriendo de hambre aquí. Bueno, fue tanto que yo hice un acto de psicomagia.
me vestí como una persona de calle. Me ensucié, me pintaron como si tuviera una herida, rompí mi ropa, me llené con sucio y por 3 días me vestí como indigente. Por 3 días fui a una misa, ¿ok? Ujú. Y viví el primer día, yo viví el rechazo de la gente cuando me miraba, así como con asco, como quítate, como... Y eso hizo que yo mirara a esas personas con mucho respeto, a las personas, a los indigentes. Entonces, desde el respeto yo puedo ayudar, ¿sí? Pero desde la lástima, desde el pobrecito, no lo puedo ayudar, lo hundo. Ujú. Bueno, Entonces, para yo... explícanos a nosotros y a todos nuestros oyentes un poquito sobre la psicomagia para que no vayamos a quedar con ese Ya. vacío ahí. Yo lo entiendo, pero es bueno que nuestros Claro. escuchas y nuestros videntes puedan entender un poquito más sobre Ok. la psicomagia. Ese acto que yo hice fue un acto psicomágico. ¿Qué es un acto Ujú, psicomágico? Un acto psicomágico es darle a mi mente que viva la experiencia con la cual está peleada, ¿sí? Porque cuando la mente lo vive, dice, wow, o sea, a mí me sirvió para respetar, para honrar, para decir, wow, qué alma tan valiente en haber elegido vivir esa experiencia. ujú, ¿M? Pero también sirve, por ejemplo, yo he tenido actos de psicomagia donde le he dicho a las personas, ¿sabes qué? Vístete como una prostituta para que honres la prostituta de tu sistema familiar. Y vete por un sitio y cuando alguien se te acerque, te vas, o sea, te vas acompañada. Pero siente, porque a nivel cognitivo, cuando tú le das a la mente eso, lo suelta, lo libera. Porque a veces hay personas que escucharon en infancia en algún momento que la mamá le dijo, pareces una prostituta, por ejemplo, y se lo creyó ujú, porque era una niña, así haya sido jugando. Y de adulta se lo cree, ella se comporta decente, pero se lo cree. ¿Y por qué digo que se lo cree? Porque de repente tiene una pareja que le dice, tú eres una prostituta, mm, puede pasar. Entonces, ¿por qué te lo está diciendo? Porque esa persona es un reflejo tuyo. Si te lo está diciendo es porque una parte tuya se lo cree. Entonces, vívelo para que se libere y ya. Eso es la psicomagia, o sea, es una forma de darle a la mente aquello que te está resonando, aquello de lo cual te están culpando, aquello que te molesta, para que tú puedas comprender. Y una vez que la mente lo vive, lo suelta. Eso es el programa. Puede haber una ujú. lealtad a una prostituta en el sistema, pero yo tengo el programa porque me lo dijeron cuando estaba pequeña. Entonces, ¿cómo desactivo yo el programa? A través de un acto psicomágico. Constelo a la prostituta, pero también hago el acto de psicomagia para poder liberar eso de mi memoria. Ujú, Entonces ahí sería importante investigar a tu árbol genealógico para poder ver qué patrones tú estás repitiendo y poder, digamos, que el patrón que tú sientes que más está resonando en ti o que más es lo que tú atraes, digamos, una pareja, es donde tú podrías empezar a hacer esa, digamos, ¿no? Fíjate, Vestirte o actuar como lo que te está doliendo para que puedas sentir lo que vivió todo ujú, tus s- ancestras, ¿no? Por decirse en el caso de sí, ser mujer. sí. Fíjate, yo antes me preguntaba cuando yo empecé a estudiar esto, porque yo conocí a mi mamá a los 17 años, entonces no tenía mucha historia del árbol de mi mamá. Y yo decía, ¿cómo voy a buscar yo la historia? ¿Ok? Hasta que comprendí, y ojo, pasaron años. Yo tengo ya constelando 10 años. Y yo creo que pasaron 5 años para yo poder comprender a través de la experiencia de que no hay que buscar allá. O sea, cuando la persona llega a terapia, ok, ¿qué te está pasando? No, pero es que yo no tengo historia de mi infancia, no sé qué pasó. Bueno, háblame de qué te pasa a ti en la actualidad. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuándo te sientes tú mal? No, porque el socio me dijo que yo era un estafador. Bueno, te crees estafador, hay un estafador en tu sistema. Vamos a constelar eso y vamos a desinstalar el programa que tienes en tu mente. Entonces, ¿a qué voy con esto, Karen? Que es lo que me diga la gente, lo que yo voy a tomar, es lo que a mí me moleste de mi entorno, lo que yo voy a sanar. Porque lo que me moleste es lo que está en mi árbol,
se me está mostrando porque es algo que ha molestado a mi árbol. Por lo tanto, una vez tengo en mi presente algo que me perturba, eso voy y lo busco. Claro, entonces Lo la entrego y ya. información, para que se pueda entender la información que a mí me está molestando ahorita en la actualidad. Lo que me dicen algo y eso es lo que como dice, me saca lo peor de mí, eso es lo que yo tengo que constelar. Sí, de hecho, fíjate, las Pero constelaciones eso es han una tarea, entonces, que uno tiene que hacer antes de ir a constelar. A mí, entonces No. a mí Carlos me dice, ¿por qué estoy soltera? Me voy a vestir de soltera. Me voy de fiesta. Claro, o sea, hay que buscar qué escuchaste tú en infancia, qué vivió tu mamá, y obviamente hay que buscar la lealtad, o sea, Sí. es buscar quién tuvo que quedarse soltera y por qué. Bueno, y si Ya. una persona es adoptada Ujú. y no tiene ninguna información No importa de uno o de los dos padres. qué te está pasando, por ejemplo, qué te está pasando en la actualidad. Ah, bueno, mira, que duro 3 años en los trabajos y me despiden, por ejemplo. Ujú. Ok, cuéntame de tus padres. Ah, bueno, yo soy adoptada. Ok, en una constelación quienes entran son los padres biológicos. Primero tenemos que ponerla en orden con papá y mamá biológico. Y yo particularmente buscaría qué programa tiene de los referentes, que fueron los padres que lo criaron. Pero la información de la lealtad está con los padres biológicos. Así tú no los conozcas, no importa. Ujú. Allí está la información, porque eso es lo que viene viajando en tu inconsciente. Tus padres adoptados son simplemente un referente que muy seguramente se parecen a tus padres en muchas cosas, porque no es casualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay abandono? O sea, adopción o papá se va. Mira, a veces las personas se pelean con eso, pero quizás un padre se va porque puede ser que en el sistema haya historia de abuso y quizás el papá, ponte tú que lo hayan abusado, no sé, a los 4 años y papá se va a los 3 años que tú naciste o 4 años. Papá se va porque si se queda iba a abusar de ti o se va porque si se queda iba a violentarte. Siempre hay una historia que a nivel inconsciente haga que se produzcan esos movimientos con los padres. Entonces es muy fácil juzgarlo, pero realmente hay una historia mucho más grande que hace que eso suceda. Si no, sencillamente no hubiese sucedido. O sea, todo tiene una razón. Y esto es lo que yo te digo cuando la gente me llega, mira que me está pasando esto. No, dame la clave. ¿Qué es lo que te molesta? Porque lo demás es una historia. Por ejemplo, en relaciones de pareja, mira que él me hizo, ya va. Eso es puro cuento. Es puro cuento porque no es real. Sí, lo estás viviendo, pero es una historia. O sea, ¿cuál es mi misión? Ver lo que hay detrás de esa historia que hizo que ustedes estén viviendo esta situación. Sí, pero dame cuál es el conflicto, qué es lo que te molesta. Y de ahí es donde yo me voy a agarrar. Y eso es lo que vamos a buscar en el árbol. ¿Las constelaciones son mejor presenciales? Mira, las constelaciones en su origen, ¿ok? Son presenciales y grupales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? A mí me gusta hacer constelaciones grupales cuando la persona como que no cree mucho, ¿sí? O es un tema muy fuerte, porque ahí se va a ver lo que hay detrás. Hay como más información. Pero bueno, obviamente ahorita con la tecnología, con todos los avances y sobre todo los psicólogos utilizan estas figuras, ¿ok? Para hacer constelaciones individuales y sirven para hacer constelaciones a distancia. En mi caso, yo soy consteladora fluvial. Yo trabajo las constelaciones a través del agua y las constelaciones fluviales desde que surgieron se hacen a distancia, porque en este caso el campo, el que hace el movimiento es el agua. Entonces, Ok. no hay mucha intervención de la interpretación de la mente humana. Esa es la diferencia. Uy, me Entonces, ¿cuál suena es? rarísimo, pero sería maravilloso. O sea, estoy hablando contigo y el agua se mueve. ¿Cómo funciona eso? Sí. Me parece espectacular.
Sí, Yo hice uno con ella, hice hace años, ¿te acuerdas? Y sí, es muy bueno, sí. es otra Realmente cosa. sí. Porque ¿qué Lo pasa en una recomiendo. constelación? Hay mucha interpretación, ¿sí? Y Sí. como tú dices, o sea, un constelador que no haya trabajado en su propia historia va a proyectar en la historia del cliente sus propios traumas. ¿Ve? Es que Ese es el riesgo que puede haber. yo Entonces, te cuento. puede haber interferencia. Yo te cuento, yo fui una vez, mi proceso de separación, yo hice, o sea, a mí me decían, mire, hay una cosa que se saca uno la radiografía dental y con la radiografía dental le dicen no sé qué cosas, pues yo todo lo hice, todo, que a mí lo que finalmente me vino a servir fue el coaching, pero eh, fui a una constelación y fue. Pues yo no me sentí cómoda porque había personas que iban como cada 8 días. Entonces, lo que yo vi que hicieron para mí me pareció una representación más que realmente las personas estuvieran haciendo, realmente el trabajo que yo necesitaba, ¿sabes? O sea, yo no saqué ninguna lectura real de eso, me pareció todo actuado, Un show. sobreactuado, sí. Entonces, para mí fue muy decepcionante, ¿sabes? Igual dije, no, pues me dijeron que me quedara callada 8 días, yo me quedo callada, no cuento nada, yo hago todo lo posible porque pues mi necesidad Claro. de encontrarme a mí misma era muy grande. Y una de las personas que estaba ahí me había hecho, ella fue la que me la recomendó, me había hecho la carta astral, entonces pues sabía algo de mi historia, ¿sí? Y esa fue la que más actuó. O sea, para mí fue una cosa muy decepcionante, porque dije: "No, esto no fue lo que yo vine a buscar". Ujú. Ujú. Sí. Mira, yo particularmente trabajo las constelaciones grupales a ciegas. ¿Qué pasa? En una constelación tú traes un tema, por ejemplo, no sé, quiero saber qué está pasando entre mi esposo y yo. Entonces, el constelador se levanta, selecciona a alguien y le dice, te pido por favor que representes al esposo de Cristina. Y otra persona, tú vas a representar a Cristina y tú vas a representar, no sé, la infidelidad, qué sé yo, la dinámica que traiga. Yo no lo trabajo así. Yo lo Ujú. trabajo totalmente a ciega. Ahí ni yo sé quién está representando qué, ¿ok? Ahí se Ujú. deja que todo se mueva solo y ahí la persona va comprendiendo. Ujú. Trato de intervenir lo menos posible, lo menos posible. Por eso, porque a pesar de que yo considero, porque ojo, todo el mundo está haciendo sus propios trabajos personales, eh, pero hay que mantener, ¿sabes? Esa distancia, ese observador centrado, que no deja que la emocionabilidad entre, porque si a ver vamos, o sea, una constelación, un constelador puede manipularla. Eso se puede hacer. Ujú. Entonces, tienes que ver primero, a mí particularmente, yo le digo a la persona, vienes a la terapia y sigue, o sea, dame lo difícil, pam, 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 y continúa, ¿ok? O sea, no te quedes aquí, no te quedes aquí, Ujú. porque lo que estoy haciendo es eso de crear una comunidad para yo estar constelando constantemente, no, ¿no? Porque hago también, estoy yendo en uno de los, en contra de uno de los órdenes de la ayuda porque estoy haciendo a la persona dependiente de mí. Yo siempre le Ujú. digo a la gente, mira, si a ti un terapeuta te dice, yo te voy a ayudar y soy yo y yo y yo y yo, olvídate, te estás siendo dependiente. Ahora, cuando un terapeuta dice, vamos a hacer esto, pero te suelto, ahí es donde te tienes que quedar, porque el trabajo lo tienes que hacer tú como consultante, como cliente. El terapeuta, el constelador muestra y ya. Bueno, otra pregunta que me surge, no, es que tengo 80.000 preguntas, perdónenme, pero esto me emociona mucho. Si, por Ella no ejemplo, yo como crea, mamá, dime, ¿qué pero dijiste? tú no crees.
digo. No, yo creo un montón, tú sabes, yo sí, y además porque en mi formación de coaching espiritual, en el último módulo nos fuimos e hicimos constelaciones y eso fue una cosa realmente impresionante. Sí, fue una cosa, de hecho yo recuerdo que mi maestra me dijo, ¿ya sabes quién eres? Cuando me paré a ayudar a alguien y dije, no tengo ni idea, pero lo que sí estoy segura es que no soy yo. O sea, yo me sentía como que no era yo. Ujú. Y empecé a mirar a una persona y yo empecé a llorar y a sentir un miedo enorme y yo no sabía ni Mm. quién era yo, ni por qué tenía miedo, ni nada. Es que me acuerdo y me pongo, como dicen, chinita, pero aquí decimos Sí. erizada. Y, y de un momento a otro me dice, prepárate para el parto. Y la persona que me estaba mirando y yo, que éramos dos compañeras, volteamos a mirar para abajo y yo tenía el vientre inflamado. O sea, fue una cosa muy, muy impresionante. Impresionante. Fue una Sí. cosa que ahí sí le creí yo al cuento. Ahí sí yo dije: "Ah, bueno, sí es real", ¿sí? Sí Pero bueno, funciona. aparte de mis experiencias, si yo, por ejemplo, como mamá, tengo un problema con una hija, con un hijo, que sea adolescente o que sea niño, ¿quién tiene que constelar? ¿Yo, la niña? ¿El niño puede constelar? ¿Constelamos en familia? ¿Existen las constelaciones de familia como grupo? Porque sé que se llaman constelaciones familiares, pero de Sí, familia sí. como grupo. Mira, cuando hay problemas con los hijos, quien tiene que constelar es la mamá, porque los hijos son una proyección nuestra. O sea, el hijo viene a mostrar todo aquello de lo cual yo no me hice cargo en mi Ujú, infancia. Entonces, si mi hijo tiene algún problema de conducta, soy yo la que tiene que buscarlo. ¿Ok? Eso es una proyección mía. ¿Sí? ujú, Em, si se puede constelar en familia, mira, lo que pasa es que cuando se está haciendo la resolución, ¿ok? Cuando ya se está ordenando, se está cerrando la constelación, ahí se dicen frases a veces muy duras, ¿sí? Entonces, la persona, si no está preparada, se puede tomar eso de modo personal. Entonces, yo ujú, no recomiendo, pueden haber 2, 3 personas en un grupo de 8 que sean familia, pero incluso ellos no pueden participar y tampoco pueden, o sea, no pueden participar en el movimiento de la familia. ¿Por qué? Porque tienen la misma historia. Entonces, la historia eh, no va a ser transparente, ¿sí? Porque ujú, hay una afinidad. Entonces, en familia, no. Una vez lo hice, pero con el agua porque estamos afuera. El agua, o sea, tú no vives cuando estás adentro de una constelación que te duele, que sientes, no, el agua tú observas. Entonces, cuida un poquito más la emocionabilidad de la persona y la hicimos así. El agua en ese sentido es un poquito más dócil, pero no lo recomiendo por eso. Porque de repente tú ujú, tienes que decir, bueno, sí, papá, porque tú fuiste una basura con mi mamá. Ojo, eso lo hago yo. ¿Ok? Porque ujú, yo considero que nosotros para poder sanar, para yo poder hablar de amor, primero tengo que sacar de mí todas las malas conclusiones que llegué en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces es expresar todo aquello que socialmente no es bueno y sobre todo por la forma como la religión nos ha ujú, programado. Entonces, en mi caso, yo permito e induzco a la persona a que vote lo peor que hay allí. Y ujú. cuando la persona lo vota, es como que ahora sí Sí. podemos hablar de amor, ahora sí me puedo acercar. ¿Mm? Entonces, Ujú, no lo recomiendo. ¿A partir de qué edad puede constelar? A partir de 18 años ya puede constelar. ¿Quiénes no pueden constelar? Las mujeres embarazadas. ¿Ok? No pueden constelar. ¿Por qué? Porque el niño en el embarazo está gestando su propio programa. Si yo intervengo con una constelación en una mujer embarazada, estoy interviniendo, perdón, en el programa que el niño está, que es el programa de él, pues estoy interviniendo, estoy interfiriendo en un programa que es algo más grande que yo y no puedo meterme allí. ujú. Okey.
Otro que Bueno, no pueden constelar, los esquizofrénicos, las personas con esquizofrenia. O sea, ok. pueden constelar, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Y con otros trastornos mentales. Porque a veces pueden haber crisis curativas. Entonces, o sea, hay que Ajá. estar claro de que la persona puede tener un episodio fuerte de un trastorno mental, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, pero obviamente, o sea, allí hay que tener cuidado, hay que Ujú. tener cuidado. ¿Ok? Ok. Ujú. Y Esas son las también, cosas que... sí, te iba a preguntar, y también esto nos puede ayudar a superar un duelo, una pérdida de algún familiar, ¿verdad? Sí, totalmente, porque lo que pasa es que la constelación te permite, primero, ves lo que está pasando y segundo, te permite desahogarte, ¿sí? Ujú. Porque tú estás allí frente a esa persona que murió, que quizás el duelo duele porque quedan cosas pendientes. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de poder exteriorizar, decir aquello que no pudiste decir, el proceso del duelo se da. Tienes que vivir los cinco pasos del duelo, pero lo vives de otra manera. Entonces, sí, te ayuda para cerrar duelo, para hacer cierre de pareja, cierres con trabajos anteriores, cierres con situaciones en tu vida. Cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, son procesos que dejas abiertos. Esas son fugas energéticas que dejas. Entonces vas a otro proyecto y te cuesta. Entonces, por medio de una constelación, tú puedes ver qué cosas has dejado abierta en tu vida y puedes cerrarlas, dándoles un lugar, porque realmente lo que necesitamos es darle lugar a aquello que no hemos visto, integrar aquello con lo cual estamos peleados y cerrar, dar lugar e integrar es liberar. Al final es liberar. Y eso hace que tu vida fluya más rápidamente. Ahora que son sanadoras, definitivamente las constelaciones son totalmente sanadoras y como le estaba diciendo yo a una amiga, yo creo que todo el mundo debería constelar aunque sea una vez en su vida, porque con una vez que tú consteles hay un cambio en la percepción en tu mente y eso Ujú. te ayuda a que el camino sea un poquito más fácil con cualquier otra terapia que te vayas. Claro. Bueno, pues no, Yalile, esto es, Yalile, perdón. Esto es un tema apasionante, maravilloso. Em, Creo que muchas personas van a querer contactarte, van a querer, yo primera que todas, la verdad, me interesa mucho. Yo Creo que segunda. hace mucho tiempo que no lo hago y creo que de pronto en este momento de mi vida siento que hay algunas cosas que me gustaría entender Ok, y creo que ese es un camino bueno y que lo lleva a uno pues a entender que, como dice el libro, este dolor no es mío. exacto. Y que puede ayudar a cambiar un poco los paradigmas que hemos puesto en nuestra vida. Pero el tiempo se nos está acabando. Sí. Desafortunadamente, mira cómo vuela y entendemos que tu tiempo es muy valioso y vives muy ocupada. Entonces, por favor, a través de Karen, hazme llegar tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde te podemos contactar y para poder colocarlo en la descripción del video. Pero antes de terminar, tenemos siempre una petición especial para nuestros invitados y es que nos digas, por favor, una frase bomba, una frase que nos cierre eh, lo que hemos conversado acá, que deje un mensaje que nos mueva. A ver si dejamos de hacer pataletas emocionales, por favor, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Bueno, mira, una frase muy que yo aplico mucho es que no importa lo que hagas, sino el lugar desde donde estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, Amén. al final, ni es malo ni es bueno, lo que importa es desde qué lugar estás haciendo lo que haces. Eso es lo que marca una diferencia. Ujú. Perfecto. Maravilloso. Gracias, amiga, Gracias, como chicas. dijo, por tu tiempo y sé que, bueno, eras una gran consteladora, me consta,
Me consta todos estos años que he visto tu trabajo, tu crecimiento, y yo estoy muy, muy feliz y me siento muy afortunada que estés en este episodio, que sean muchos más. Y bueno, para todas las personas que quieran saber de ti, igual vamos a poner las redes sociales, vamos a estar, ¿no?, publicitando y para que se ayuden, ¿no?, y sepan de que siempre tenemos una esperanza de poder seguir conociéndonos, de dejar de hacer esas pataletas, de conocer realmente, como dices tú, ¿no?, qué es lo que mi alma quiere transformar, evolucionar, y para qué me tocó vivir esta historia, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, y hacer las paces con lo más importante, que son nuestros padres, ¿no? Así que igual anuncio que voy a abrir una formación en constelaciones próximamente acá. Estás en Lima, ¿no? Sí. Sí, en Lima. Bueno, no califico, yo estoy aquí en Bogotá. Claro que sí, porque es fluvial y la fluvial es a distancia, así que lo puedes hacer. Ok, bueno, tenemos que hablar por el interno, por favor. Ok. Gracias, chicas, por esta invitación y bueno, espero estar en otra oportunidad con ustedes, hablando de otros temas. Claro que sí, hay mucho por hablar. Queremos agradecer a todos y a todas las instigadoras de amor. Estamos felices de haber compartido este espacio con ustedes. Esperamos que si le encuentran valor, que si les gusta, que si algo se les movió allá adentro, lo compartan, vuelvan a verlo, le den like, empiecen a seguirnos y nos pidan qué otros temas quieren que tratemos con Yelile, qué incógnitas les quedaron, qué preguntas tienen. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar en esta tu casa instigando amor, querida Yelile. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, chicas. Chao, Karencita, Bye, gracias. chao. Chao, chao. Gracias.